Él era un hombre de ciencia, ella una mujer de fe en la vida. Forzados por el fuego a unir sus mundos, él creía que su misión era salvar a los animales de las manos de ella. Pero pronto descubriría que el verdadero peligro no era el incendio. El peligro eran los celos que lo consumirían cuando otro hombre llegara para reclamar el corazón que él, en secreto, ya consideraba suyo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El doctor Julián Herrera dirigía su clínica veterinaria como un general dirige su ejército. En la clínica veterinaria Elite, todo era blanco, estéril y preciso. Los historiales médicos estaban digitalizados y codificados, los bisturíes alineados por tamaño con una precisión milimétrica, y el único sonido que se permitía era el suave pitido de los monitores. Julián, un hombre atractivo y severo a sus 35 años, creía firmemente que la medicina era una ciencia, no un arte. Las emociones, en su opinión, eran contaminantes, variables inútiles que nublaban el juicio y llevaban al error. Su reputación era impecable, su tasa de éxito la más alta de la región, pero los dueños de las mascotas salían de su consulta sintiéndose más como si hubieran asistido a una auditoría que a una visita médica. A pocos kilómetros de allí, en las faldas de la sierra, existía un universo opuesto, Corazón Salvaje. Era un refugio de vida silvestre dirigido por Elena Soto, una mujer de 32 años cuya pasión era tan indomable como los animales que cuidaba. El refugio era un caos de amor y necesidad. Las vallas estaban remendadas, los fondos eran escasos y siempre olía a tierra húmeda, heno y un vago aroma a desinfectante de pino. Elena, con su cabello revuelto casi siempre recogido en una coleta improvisada y sus manos manchadas de tierra, conocía a cada animal por su nombre y su historia. Hablaba con los zorros, le cantaba a los búhos heridos y creía que la voluntad de vivir era un medicamento tan potente como cualquier antibiótico. Julián y Elena se conocían, o más bien, se despreciaban a distancia. Para Julián, Elena era una aficionada peligrosa, una mujer impulsada por un sentimentalismo irresponsable que ponía en riesgo la vida de los animales al tratarlos como si fueran personajes de un cuento. Para Elena, Julián era un hombre que había traicionado la esencia misma de su profesión, un técnico brillante pero con el corazón hueco, un hombre que veía fracturas y enfermedades, pero no al ser vivo que sufría. Su guerra fría y distante estaba a punto de convertirse en un infierno muy real. El verano había sido brutalmente seco. Una tarde, una tormenta eléctrica sin lluvia barrió la sierra. Un rayo fue suficiente. El fuego comenzó como una pequeña columna de humo y, en cuestión de horas, impulsado por el viento, se convirtió en un monstruo rugiente que devoraba el bosque. El cielo se tiñó de un naranja apocalíptico. Corazón Salvaje estaba directamente en la línea de avance del fuego. La evacuación fue una pesadilla de pánico y desesperación. Elena y sus pocos voluntarios luchaban por enjaular y transportar a docenas de animales aterrorizados mientras las cenizas llovían sobre ellos. No tenían a dónde ir. Los refugios cercanos estaban llenos, y muchos de sus animales necesitaban cuidados médicos urgentes que ella no podía proporcionar. Fue entonces cuando llegó la orden oficial. El alcalde, en una llamada de emergencia, le comunicó a Julián que su clínica, la única con quirófanos y unidades de cuidados intensivos adecuadas en 50 kilómetros a la redonda, debía servir como hospital de campaña para los animales del refugio de Elena. La noticia le cayó a Julián como un diagnóstico terminal. Su templo de orden y ciencia iba a ser invadido por el caos, la tierra y el sentimentalismo. La llegada de Elena fue peor de lo que había imaginado. Entró seguida de una caótica procesión de voluntarios que llevaban jaulas y cajas. Un cervatillo con quemaduras en las patas, un tejón que apenas respiraba por la inhalación de humo, un águila con un ala rota.
Y ella, en el centro de todo, con la cara manchada de hollín y los ojos ardiendo de determinación, gritando órdenes y consuelos. Y cuidado con Pompón, tiene la pata trasera muy delicada. Nube necesita oxígeno, ahora. Tranquilo, mi amor, tranquilo, ya estás a salvo, decía, mezclando diagnósticos improvisados con palabras de cariño. Julián la interceptó en la entrada, su rostro una máscara de fría desaprobación. Señorita Soto, dijo, su voz cortante. Esto es una instalación médica, no un arca de Noé. Necesito informes, no apodos. ¿Cuál es el estado de cada espécimen? Elena se detuvo y lo enfrentó, su agotamiento reemplazado por una oleada de furia. ¿Espécimen? ¿Espécimen? Se llama Nube, es una lechuza albina que crié desde que era un polluelo y se está asfixiando. Así que si no le importa, doctor, Elite, apártese de mi camino o lo haré yo misma. Pasó a su lado, empujándolo ligeramente con el hombro, dejando un rastro de olor a humo y a bosque en el aire estéril de la clínica. La guerra había comenzado. Las primeras horas fueron un choque de civilizaciones. El equipo de Julián, acostumbrado a caniches con ansiedad, se vio enfrentado a un puercoespín aterrorizado. Elena y sus voluntarios, acostumbrados a la improvisación, se sentían intimidados por los protocolos y la maquinaria. Julián y Elena estaban en el centro de la tormenta. No puede sedar a ese lince sin un análisis de sangre previo, le espetó él, mientras ella intentaba calmar al felino herido. No puedo esperar una hora a que su laboratorio de lujo me dé los resultados mientras él se desangra, gritó ella de vuelta. A veces, doctor, hay que arriesgarse. Arriesgarse es la palabra clave de los aficionados. Yo no me arriesgo, yo calculo, replicó él. Pero a pesar de la fricción, se vieron obligados a colaborar. Hubo un momento, tratando de entablillar el ala rota del águila, en que tuvieron que trabajar al unísono. Él sostenía el ave con su fuerza firme y segura, mientras ella, con una delicadeza que lo sorprendió, ajustaba la venda. Sus manos se rozaron, los dedos de él, largos y fríos, contra los de ella, pequeños y cálidos. Una corriente eléctrica, tan inesperada como el incendio, los recorrió a ambos. Se miraron, sus rostros a apenas centímetros de distancia. Él podía ver las motas verdes en sus ojos marrones, la determinación en la curva de su mandíbula. Ella podía ver la fatiga bajo su máscara de arrogancia, las líneas de tensión alrededor de su boca. Cuidado, su pasión descontrolada podría ser contagiosa, susurró él, su voz perdiendo su filo y volviéndose extrañamente ronca. Ella no se apartó. Y su frialdad es como el hielo, doctor. Pero parece que un poco de calor humano no le vendría mal. Quizás hasta le gustaría, replicó ella en un susurro igualmente bajo y desafiante. El momento se rompió cuando el águila se movió, pero la tensión quedó flotando entre ellos, más densa que el humo de afuera. Esa noche, el agotamiento los venció. Se encontraron solos en la sala de descanso, rodeados de tazas de café vacías. Él la observaba mientras ella miraba por la ventana el resplandor rojo que devoraba la sierra, su hogar. Vio una lágrima solitaria rodar por su mejilla sucia de hollín. Una parte de él, la parte científica, le dijo que era una reacción fisiológica al estrés. Pero otra parte, una que había mantenido encerrada durante años, sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la empatía. Se levantó y, sin decir una palabra, le puso una manta sobre los hombros. Ella se sobresaltó, pero al ver que era él, se relajó. Gracias, murmuró. Él solo asintió, pero no se fue. Se quedó de pie junto a ella. Perdí a mis padres en un accidente de coche cuando tenía 19 años, dijo él de repente, su voz tan baja que ella apenas lo oyó. El cirujano que los atendió salió a darnos la noticia. Estaba tranquilo, profesional. Nos dio los porcentajes, las estadísticas de supervivencia. Lo odié. Odié su calma, su control. Juré que yo nunca sería así.
Pero con el tiempo, me di cuenta de que era la única forma de sobrevivir a esto. Pones un muro, o te ahogas en el dolor. Elena lo miró, viendo por primera vez al hombre detrás del médico. Vio la herida que había moldeado su armadura de hielo. Su error no fue construir el muro, doctor, dijo ella suavemente. Fue olvidar dejar una puerta. Se quedaron en silencio, pero ya no era un silencio hostil. Era un silencio compartido, el comienzo de una tregua frágil en medio de la devastación. Los días se convirtieron en una rutina borrosa de emergencias, pequeñas victorias y dolorosas pérdidas. Descubrieron un ritmo. Él aportaba la ciencia, ella el instinto. Empezaron a respetarse, a regañadientes al principio, y luego con una creciente admiración. Él se maravillaba de cómo ella podía calmar al animal más aterrorizado con solo su voz. Ella se quedaba asombrada ante su habilidad para reconstruir un hueso destrozado. Una tarde, mientras curaban juntos a un pequeño zorro que ella había llamado Chispa, él se encontró sonriendo cuando ella le contó cómo el zorro le robaba los calcetines. Es un fetiche, dijo ella con seriedad. Él soltó una carcajada, un sonido genuino y profundo que la sorprendió a ella y a Clara, su enfermera jefe, que pasaba por allí. Clara sonrió para sus adentros, nunca había oído reír así a su jefe. El muro de Julián no solo tenía una puerta, sino que parecía que alguien la había dejado abierta de par en par. La tregua, sin embargo, estaba a punto de ser bombardeada. Una mañana, un equipo de noticias llegó a la clínica. El presentador era Leo Castillo, un documentalista famoso por sus reportajes sobre naturaleza y medio ambiente. Era carismático, bronceado y tenía una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Y en cuanto vio a Elena, sus ojos brillaron con algo más que interés profesional. Elenita. No puedo creer que te haya encontrado en medio de este infierno, exclamó, rodeándola con un abrazo familiar y levantándola del suelo. Julián, que estaba al otro lado de la sala revisando unas radiografías, se quedó helado. Vio la forma en que Elena reía, una risa genuina y despreocupada que él nunca había oído. Vio la forma en que Leo la sostenía, la facilidad de su contacto, la historia compartida que era evidente en su lenguaje corporal. Elena se separó de Leo, sonrojada y feliz. Leo. ¿Qué haces aquí? En cuanto oí lo del incendio y supe que tu refugio estaba en peligro, vine corriendo. Quiero contar tu historia, la historia de estos héroes, dijo, su mirada abarcando la clínica, pero volviendo siempre a ella. Leo se integró rápidamente. Su equipo de cámaras empezó a filmar, pero él parecía más interesado en ayudar. Seguía a Elena a todas partes, elogiando su trabajo. Tu pasión es increíble, Elena. Eres la única persona que conozco que puede enfrentarse a un desastre como este y seguir llamando, pompón, a un puercoespín. Eso es lo que te hace especial. Julián escuchaba estas conversaciones desde la distancia, y cada palabra de elogio de Leo hacia Elena era como una gota de ácido en su estómago. La pasión que él había criticado, que había llamado sentimentalismo, Leo la llamaba especial. Y lo peor era que Elena parecía florecer bajo esa admiración. Una tarde, Julián los encontró en la sala de descanso. Leo le estaba mostrando a Elena fotos en su cámara. Estaban sentados muy juntos en el pequeño sofá, sus cabezas casi tocándose. Reían de algo. En ese momento, Julián sintió un veneno extenderse por sus venas, una emoción tan primitiva y poderosa que lo dejó sin aliento, celos. Eran unos celos puros, posesivos y feroces. Sintió un impulso violento de entrar allí, arrancar a Elena del lado de Leo y gritarle a ese documentalista sonriente que se largara. Se quedó paralizado en el pasillo, con los puños apretados, el corazón martillándole en el pecho. ¿Qué le pasaba? Él era un hombre de ciencia. Las emociones eran datos que analizar. Pero esto no se podía analizar. Era un incendio dentro de su propio cuerpo.
Más tarde, Julián se enfrentó a Elena en el quirófano, bajo la excusa de revisar el estado de un paciente. Tu amigo el documentalista parece muy entretenido, dijo, su voz destilando un sarcasmo helado. Elena frunció el ceño. Leo. Sí, es un viejo amigo. Estuvimos juntos un tiempo, hace mucho. La confesión casual fue como echarle gasolina al fuego interno de Julián. ¿Un viejo amigo? ¿O un viejo amor que intenta reavivar la llama aprovechando la tragedia?, espetó él. Elena lo miró, incrédula. ¿Disculpa? ¿De qué estás hablando? Leo está aquí para ayudar, para dar visibilidad a lo que hacemos. Está aquí para ponerse medallas y para coquetear contigo, replicó él, su control finalmente rompiéndose. Esto es un hospital, no el escenario de su próxima película romántica. Y tú pareces encantada de ser la protagonista. La acusación la golpeó con fuerza. Yo. ¿Estás insinuando que estoy descuidando mi trabajo? Tú, de todas las personas. El hombre que hasta hace una semana pensaba que ponerle nombre a un animal era un delito. Eres un hipócrita, arrogante y celoso. No estoy celoso, gritó él, dando un paso hacia ella, acorralándola contra la mesa de acero inoxidable. La frialdad del metal contra su espalda fue un shock, pero no tanto como la intensidad ardiente en los ojos de él. Estoy furioso porque no soporto que te toque. Porque odio la forma en que te mira, como si fueras el premio que ha venido a reclamar. Pues para tu información, no soy un premio. Y ciertamente no soy tuya, gritó ella, empujándolo en el pecho. El contacto pareció romper la última barrera. En un movimiento rápido y desesperado, Julián la agarró por los brazos, su rostro a milímetros del de ella. Ah, no, susurró, su voz rota por una emoción que ya no podía nombrar. Entonces, ¿por qué cada vez que él te sonríe, siento que el mundo se acaba? ¿Por qué la única cosa que quiero hacer ahora mismo es esto? Y sin más preámbulos, aplastó su boca contra la de ella. Fue un beso que no tenía nada de científico. Fue caótico, desesperado y brutalmente honesto. Sabía a rabia, a antiséptico y a una necesidad tan profunda que los asustó a ambos. Por un segundo, Elena se quedó rígida, pero luego, una oleada de calor la consumió, derritiendo su ira y su resistencia. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos subiendo para enredarse en su pelo, liberando semanas de tensión, de miradas robadas, de una atracción que había crecido en las cenizas de su desprecio mutuo. Cuando se separaron, sin aliento, se miraron con los ojos muy abiertos, el odio, el deseo y la confusión arremolinándose en una tormenta perfecta. El desprecio de Julián había sido la armadura. Pero los celos acababan de demostrar que bajo esa armadura, su corazón no solo estaba vivo, sino que latía desesperadamente por ella. El silencio que siguió al beso fue más atronador que el rugido del incendio en la distancia. Se quedaron mirándose, el eco de su propia tormenta personal resonando en las paredes estériles del quirófano. La ciencia y la pasión acababan de colisionar, y el resultado era un caos hermoso y aterrador. Elena fue la primera en encontrar su voz, aunque era apenas un susurro tembloroso. Julián, no, dijo, dando un paso atrás, creando un espacio que de repente se sentía como un abismo. Se llevó una mano a los labios, como si quisiera borrar la evidencia de lo que acababa de pasar. La retirada de ella fue como una descarga de hielo para Julián. El fuego de los celos y el deseo fue reemplazado por el frío pánico del arrepentimiento. ¿Qué había hecho? Había perdido el control, había actuado como un animal territorial, no como el hombre de ciencia que se enorgullecía de ser. Elena, lo siento, dijo, su voz sonando extraña para sus propios oídos. Yo, no sé qué me pasó. Fue inapropiado. Inapropiado, repitió ella, con una risa corta y sin alegría. Esa es la palabra más fría que se te ocurre para describir eso. Claro, cómo no. Siempre el científico, analizando la situación. Se dio la vuelta, dándole la espalda.
Olvídalo. Fue un error. El estrés, el humo, el cansancio. Volvamos al trabajo. No fue un error, dijo Julián, y la firmeza en su propia voz lo sorprendió. Se acercó a ella, pero no la tocó. No se atrevía. Y no fue el estrés. Fui yo. Fui yo viendo a otro hombre mirarte de la forma en que yo he querido mirarte desde que entraste por esa puerta cubierta de hollín y desafío. La confesión la dejó paralizada. Se giró lentamente para encararlo, sus ojos buscando cualquier rastro de mentira en los de él. No encontró ninguno. Solo una vulnerabilidad cruda y abierta que nunca había visto antes. No te creo, mintió ella, más para protegerse a sí misma que por convicción. Me has despreciado desde el primer día. Te he deseado desde el primer día, la corrigió él. Te he despreciado porque me asustas, Elena. Asustas a mi orden, a mi control. Entraste aquí y pusiste mi mundo patas arriba. Y lo peor es que me di cuenta de que mi mundo era mucho mejor así. Y verlo a él, a Leo, entrar y apreciar tu caos tan fácilmente, cuando a mí me ha costado tanto admitirlo, me volví loco. La honestidad de sus palabras la desarmó por completo. Quería estar enfadada, pero todo lo que sentía era una abrumadora ola de emoción. Antes de que pudiera responder, la puerta del quirófano se abrió. Era Leo. Elena. Te estaba buscando. Acabo de conseguir imágenes increíbles del equipo de bomberos, pero necesito tu testimonio, tu voz es el corazón de esta historia, dijo con su habitual entusiasmo. Su sonrisa se desvaneció un poco al notar la atmósfera cargada, la cercanía entre Elena y Julián, la expresión tormentosa en el rostro del doctor. ¿Interrumpo algo? No, dijo Elena rápidamente, apartándose de Julián y forzando una sonrisa. No, en absoluto. Estábamos discutiendo el protocolo de sedación para el tejón. Vamos. Salió con Leo, lanzando una última mirada confundida a Julián por encima del hombro. Julián se quedó solo, sintiendo la derrota más amarga de su vida. Había abierto la puerta de su armadura, solo para verla marcharse con otro. Los días siguientes fueron una forma sutil de tortura. Elena lo evitaba. Se sumergió en el trabajo y en las entrevistas con Leo. Julián intentaba acercarse, pero ella siempre tenía una excusa. La clínica, que se había convertido en un campo de batalla y luego en un refugio, ahora era un laberinto de miradas evitadas y conversaciones interrumpidas. Él la observaba desde lejos, trabajando con Leo, riendo de sus chistes, compartiendo historias. Y cada risa era una pequeña daga en su corazón. Se dio cuenta de que no estaba celoso solo de la atención de Leo, sino de su facilidad. Leo podía hacerla feliz sin esfuerzo, mientras que él solo parecía causarle conflicto y dolor. Decidió que lo mejor era dar un paso atrás, volver a ser el doctor Herrera, el profesional frío. Era el único papel que sabía interpretar sin equivocarse. Pero no podía. Cada vez que intentaba ser frío con ella, sus ojos traicionaban la tormenta que sentía por dentro. Una noche, encontró a Elena sola en uno de los recintos improvisados, acunando a un pequeño búho cuya madre no había sobrevivido. Le estaba cantando una nana en voz baja. La escena era tan tierna, tan llena de un amor puro, que Julián sintió que se le rompía algo por dentro. Se acercó en silencio. «Sobrevivirá», dijo suavemente. Ella levantó la vista, sorprendida. Tiene una voluntad fuerte. Como su cuidadora. Ella esbozó una pequeña sonrisa triste. La voluntad no siempre es suficiente, doctor. Tú me enseñaste eso. Y tú me enseñaste que sin ella, la ciencia no sirve de nada, replicó él. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Elena, sobre lo que pasó, sé que te asusté. Me asusté a mí mismo. Pero no era mentira. Nada de lo que dije era mentira. Ella suspiró, acariciando las plumas del búho. No es que me asustaras, Julián. Es que, me confundiste.
Llevo años luchando sola, por mi refugio, por mis animales. Y de repente, apareces tú, mi supuesto enemigo, y remueves cosas que pensé que estaban enterradas. Leo, dijo él, la palabra saliendo con más amargura de la que pretendía. Sí, admitió ella. Leo fue importante. Pero él se fue a perseguir sus sueños, sus documentales por el mundo. Yo me quedé, a perseguir los míos. Somos personas diferentes ahora. Él todavía te mira como si fuera su sueño, insistió Julián, incapaz de contener los celos. Y tú me miras como si fuera un problema que no puedes resolver, contraatacó ella, su voz ganando fuerza. Porque lo eres, dijo él, frustrado. Eres la ecuación más complicada a la que me he enfrentado. Y quiero pasar el resto de mi vida intentando encontrar la solución. La intensidad de su declaración la dejó sin aliento. Levantó la vista y sus miradas se encontraron. Esta vez, no había ira, solo un anhelo dolorosamente claro. Julián. Comenzó ella. Pero fueron interrumpidos. Esta vez no por Leo, sino por algo mucho peor. Un temblor sacudió la clínica, seguido de un ruido sordo y un grito. Salieron corriendo y encontraron a Clara, la enfermera, en el suelo, cerca de una de las paredes exteriores. Una de las estanterías de metal pesado, cargada de suministros, se había venido abajo. La pared. Se está agrietando, gritó Clara. El incendio había debilitado la estructura de la ladera sobre la que estaba construida la clínica. Las lluvias recientes, mezcladas con las cenizas, habían creado pequeños deslizamientos de tierra. Y uno de ellos acababa de golpear el edificio. El pánico estalló. Tuvieron que evacuar una sección entera de la clínica, trasladando a los animales más delicados. En medio del caos, Julián tomó el mando. Su mente, entrenada para la crisis, funcionó a la perfección. Organizó al personal, estableció prioridades, su voz era la calma en el centro del huracán. Y Elena estaba a su lado, ejecutando sus órdenes, anticipando sus necesidades, trabajando como su segunda al mando. Eran un equipo perfecto. Leo intentó filmarlo todo, pero Elena lo detuvo. Leo, ahora no. Guarda la cámara y ayuda a mover estas jaulas, le ordenó. Por primera vez, Leo pareció desconcertado, relegado a un segundo plano. Cuando el peligro inmediato pasó, Julián y Elena se encontraron solos en el pasillo dañado, cubiertos de polvo. Buen trabajo, Soto, dijo él, usando su apellido, pero con un tono nuevo, uno de profundo respeto. Usted tampoco estuvo mal, doctor, respondió ella, con una pequeña sonrisa. Se miraron, y en ese momento de crisis compartida, las dudas y los miedos parecieron desvanecerse. Se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes, de que se complementaban de una forma que nunca hubieran imaginado. Él era la estructura, ella la pasión. Él era la mente, ella el corazón. Y se necesitaban mutuamente. Él dio un paso hacia ella y, con una delicadeza que la conmovió, le limpió una mancha de polvo de la mejilla con el pulgar. Elena, susurró. No quiero ser tu problema. Quiero ser tu compañero. En el caos, en la calma, en todo. Ella no se apartó. En lugar de eso, se inclinó hacia su contacto. Entonces deja de analizarme y empieza a sentir conmigo, le susurró de vuelta. Él la miró a los ojos, luego a sus labios, y esta vez, cuando la besó, no hubo rabia ni desesperación. Fue un beso de aceptación, de descubrimiento. Un beso que decía, no te entiendo, pero te elijo. Ella le respondió con la misma ternura, sus brazos rodeándole el cuello, atrayéndolo más cerca. Era un nuevo comienzo, forjado en el fuego, el miedo y la revelación de que a veces, la persona que más te desafía es la única que puede completarte. Pero mientras ellos sellaban su nueva alianza, no sabían que un nuevo enemigo, más calculador que el fuego y más peligroso que los celos, ya había puesto sus ojos en la tierra vulnerable de corazón salvaje.
La batalla por los animales había terminado, la batalla por su futuro apenas comenzaba. La llegada de Leo había sido un catalizador, pero la verdadera amenaza venía de un hombre que no se preocupaba por los corazones, sino solo por las ganancias. El empresario sin escrúpulos, Ricardo Vargas, un conocido promotor inmobiliario con fama de depredador, vio en la tierra quemada una oportunidad de oro. El terreno donde se asentaba Corazón Salvaje era extenso y tenía unas vistas espectaculares de la sierra, ahora tristemente carbonizada, pero con un enorme potencial de reforestación y exclusividad. Vargas empezó su ofensiva sutilmente. Envió a un abogado a hablar con Elena, ofreciéndole una suma de dinero aparentemente generosa por la propiedad, argumentando que la reconstrucción sería demasiado costosa y que los permisos para un refugio en una zona de alto riesgo serían imposibles de obtener. Elena, por supuesto, lo rechazó de plano. «Y mi hogar no está en venta», le dijo al abogado. Pero Vargas no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Comenzó una campaña de presión. Misteriosamente, los pocos donantes corporativos que le quedaban al refugio retiraron su apoyo. Aparecieron inspectores municipales con nuevas y absurdas regulaciones de seguridad que requerirían inversiones millonarias. Elena se encontró ahogada en burocracia y deudas, luchando por alimentar a los animales que aún estaban a su cuidado en la clínica de Julián mientras su sueño se desmoronaba. Julián vio la angustia en los ojos de Elena y sintió una rabia fría y controlada. El hombre que una vez despreció su caos ahora estaba dispuesto a mover cielo y tierra para protegerlo. «Este hombre, Vargas, no sabe con quién se ha metido», le dijo Julián una noche, mientras revisaban una pila de notificaciones legales en su despacho. «Cree que estás sola en esto. Pero no lo estás». Su relación secreta se convirtió en su mayor fortaleza. En la clínica, ante los demás, eran el doctor Herrera y la señorita Soto. Pero por la noche, en la privacidad del despacho de Julián o en largos paseos por los terrenos de la clínica, eran Julián y Elena, dos almas aliadas contra el mundo. Su romance se profundizó en esos momentos robados, lleno de una intimidad forjada en la adversidad. «A veces te miro cuando estás discutiendo con un inspector por teléfono», le confesó él una noche, mientras le masajeaba los tensos hombros, «y nunca he visto nada más sexy en mi vida. Tu furia es magnífica». Ella se rió, apoyando la cabeza hacia atrás en su hombro. «Ah, sí. Pues cuando empiezas a citarles artículos y subsecciones de la ley de zonificación con esa voz de «soy más listo que todos ustedes», tengo que contenerme para no arrastrarte al almacén de suministros». Él le besó el cuello. «El almacén de suministros siempre está disponible para consultas privadas», susurró él con voz ronca. «Podríamos revisar el inventario, cuando quieras». Este juego de coqueteo y apoyo mutuo era su salvavidas. Julián usó sus contactos, su reputación y su mente analítica para luchar contra Vargas. Contrató a su propio abogado, un viejo amigo de la familia, para rebatir cada notificación. Pasó horas investigando los tratos pasados de Vargas, buscando un punto débil. Elena, por su parte, se convirtió en el rostro público de la resistencia. Leo, sintiéndose culpable por su papel inicial en el drama y genuinamente comprometido con la causa, usó su plataforma para convertir la lucha de Elena en una noticia nacional. Su documental, que había comenzado como una historia sobre el incendio, se transformó en la crónica de David contra Goliat, la apasionada conservacionista contra el codicioso empresario. La atención mediática enfureció a Vargas, quien decidió jugar sucio. Una noche, alguien cortó las vallas del recinto temporal donde se alojaban los ciervos recuperados. Varios de ellos escaparon hacia la carretera cercana. Hubo un accidente. Nadie resultó herido de gravedad, pero un coche quedó destrozado y uno de los ciervos tuvo que ser sacrificado. La prensa, influenciada por la gente de Vargas, empezó a pintar a Elena como una negligente. El titular decía: «El corazón salvaje de Elena Soto, un peligro para la comunidad». Elena estaba devastada. Se sentía culpable, derrotada.
Fue Julián quien la encontró llorando en su coche, incapaz siquiera de entrar en la clínica. Abrió la puerta, la sacó del asiento y simplemente la abrazó. La sostuvo con fuerza mientras ella sollozaba contra su pecho, descargando semanas de miedo y frustración. Esto es lo que él quiere, le susurró Julián al oído. Quiere quebrarte. No se lo permitas. No estás sola. ¿Me oyes? No estás sola. La levantó en brazos y la llevó a su pequeño apartamento privado, situado encima de la clínica. Era la primera vez que ella entraba en su espacio personal. Era tan ordenado y minimalista como esperaba, pero había un pequeño detalle que la sorprendió: en la pared había una única foto enmarcada. No era de un título o un premio, sino de un perro callejero, un mestizo de aspecto desaliñado, al que Julián estaba abrazando. ¿Quién es él?, preguntó ella, secándose las lágrimas. Julián sonrió con tristeza. Se llamaba Rocky. Lo encontré cuando estaba en la universidad. Tenía 3 patas y el corazón más grande que he conocido. Fue mi primer paciente y mi mejor amigo. Murió hace unos años. A veces, creo que construí todo este templo de la ciencia para intentar controlar un mundo en el que podía perderlo a él. Por primera vez, Elena entendió la profundidad de su dolor y el origen de su armadura. Se acercó y le tomó la mano. No perdiste la capacidad de amar, Julián. Solo la escondiste en un lugar muy seguro. Esa noche, no hubo más barreras entre ellos. Se convirtieron en amantes, su unión física fue la culminación de su conexión emocional y mental. Fue una noche de ternura y pasión, de 2 personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables y habían descubierto que eran exactamente lo que el otro necesitaba. Él, que temía el desorden, se encontró perdido en el caos de su pelo extendido sobre la almohada. Ella, que desconfiaba de la frialdad, encontró un refugio en la calidez de sus brazos. A la mañana siguiente, se despertaron como una nueva unidad, listos para la batalla final. Sabían que Vargas había cometido un error al cortar las vallas. Era un acto criminal, y si podían probarlo, lo destruirían. Trazaron un plan. Leo, con sus cámaras de alta tecnología, había instalado algunos equipos de vigilancia discretos alrededor de la clínica después del primer incidente del deslizamiento de tierra. Julián, con su mente metódica, ideó una trampa. Organizaron una rueda de prensa, anunciando, como un farol, que habían conseguido un nuevo e importante donante anónimo que aseguraba el futuro del refugio. Sabían que esta noticia obligaría a Vargas a actuar de forma más drástica. Y así fue. La noche después del anuncio, las cámaras de Leo captaron a 2 hombres merodeando por los límites de la propiedad. No cortaron vallas esta vez. Hicieron algo peor. Llevaban contenedores, y empezaron a rociar un líquido cerca de la fuente de agua que abastecía a los animales. Era veneno. Julián y Elena, que estaban vigilando las imágenes en directo desde el despacho, sintieron que la sangre se les helaba. Llamaron a la policía inmediatamente. Los hombres fueron arrestados infraganti. Y uno de ellos, bajo presión, confesó que trabajaba para Ricardo Vargas. Era el final. La evidencia era irrefutable. El escándalo fue nacional. Ricardo Vargas fue arrestado, su imperio empezó a desmoronarse. La historia de la pareja que lo había derribado se hizo famosa. Las donaciones empezaron a llover de todas partes del país. El futuro de Corazón Salvaje no solo estaba asegurado, sino que era más brillante que nunca. Unas semanas después, con la crisis finalmente superada, Julián llevó a Elena a la colina donde una vez estuvo su refugio. El paisaje todavía estaba negro y carbonizado, pero pequeños brotes verdes comenzaban a surgir de entre las cenizas. Es hora de reconstruir, dijo él. Pero no solo el refugio. Quiero construir una vida contigo, Elena. Aquí, en este lugar que renacerá, como nosotros. Se arrodilló sobre la tierra quemada, sacando un pequeño anillo. No soy bueno con las emociones,
pero tú eres la única que quiero sentir por el resto de mi vida. Cásate conmigo. Elena, con lágrimas de felicidad surcando su rostro, se arrodilló frente a él. Solo si prometes que nuestra casa tendrá siempre un poco de caos, respondió. Te prometo una vida de caos perfectamente controlado, dijo él, sonriendo. Y allí, en medio de la promesa de una nueva vida, sellaron su futuro, un futuro que sería una mezcla perfecta de corazón y ciencia, de pasión y precisión. La boda de Julián y Elena fue exactamente como su relación, una hermosa mezcla de orden y naturaleza. Se casaron en la colina reconstruida, bajo un arco hecho de ramas de abedul y flores silvestres, con los animales recuperados como testigos silenciosos en sus nuevos y espaciosos recintos. Julián, impecable en su traje, esperó en el altar, pero sus ojos, por una vez, no mostraban control, sino una emoción pura y desbordada. Elena caminó hacia él, no con un vestido de diseñador, sino con uno sencillo y elegante que le permitía caminar descalza sobre la hierba nueva. Su unión fue la comidilla de la comunidad, un cuento de hadas nacido de un desastre. Juntos, diseñaron y construyeron el nuevo centro de vida silvestre Corazón y Ciencia. Era una maravilla de la arquitectura y la compasión. Combinaba los quirófanos de última generación y los laboratorios de Julián con amplios hábitats naturalistas diseñados por Elena. Se convirtió en un referente nacional, un lugar donde la ciencia más avanzada y el amor más profundo trabajaban en perfecta armonía. Su vida se asentó en una felicidad que ninguno de los dos había creído posible. Julián descubrió la alegría de ensuciarse las manos, de sentarse en el suelo para ganarse la confianza de un animal asustado. Elena aprendió a apreciar la belleza de un diagnóstico preciso, la tranquilidad que daba saber que la ciencia estaba de su lado. Eran la personificación del equilibrio. Sin embargo, su mayor proyecto en conjunto aún estaba por llegar. Después de 2 años de matrimonio, decidieron que estaban listos para añadir un nuevo tipo de caos a sus vidas. Querían un hijo. Pero el camino, como siempre en sus vidas, no fue fácil. Meses de intentos se convirtieron en un año, y la sombra de la decepción comenzó a cernirse sobre ellos. Julián, el hombre de ciencia, se enfrentó a un problema que no podía resolver con lógica ni con técnica. Vio el dolor silencioso en los ojos de Elena cada mes que pasaba, y se sintió impotente. Fue durante este tiempo difícil que su amor se puso a prueba y demostró su verdadera fortaleza. Tal vez el universo piensa que ya tenemos suficientes criaturas de las que ocuparnos, dijo ella una noche, con la voz apagada. Julián la abrazó, su barbilla descansando sobre la cabeza de ella. Entonces el universo es un idiota, respondió él con firmeza. Pero si por alguna razón no podemos tener hijos, no cambia nada, Elena. Tú y yo, esto. Dijo, apretándola más fuerte, esto es mi familia. Esto es todo lo que necesito. Sus palabras fueron el ancla que ella necesitaba. Dejaron de obsesionarse, dejaron de planificar, y simplemente siguieron amándose. Y, como suele suceder, cuando dejaron de buscarlo, el milagro ocurrió. Elena quedó embarazada. El embarazo fue un tiempo de alegría pura. Julián leyó todos los libros, preparó un plan de parto con precisión quirúrgica y monitorizó la nutrición de Elena como si fuera un experimento científico crucial. Pero también fue el hombre que le cantaba al vientre de Elena, que le contaba al bebé las historias de los animales del refugio, que se despertaba en mitad de la noche para ir a buscarle los antojos más extraños. Tuvieron una hija, a la que llamaron Alba, por el nuevo amanecer que había traído a sus vidas. Alba era la mezcla perfecta de sus padres, tenía los ojos serios y observadores de Julián y la sonrisa traviesa y caótica de Elena. Creció entre animales, aprendiendo a caminar agarrándose a la pata de un viejo San Bernardo y diciendo búho antes que papá. 2 años después, llegó un segundo hijo, Mateo, un niño tranquilo y gentil que tenía un don innato para calmar a las criaturas más nerviosas. Su hogar se convirtió en un torbellino de risas, pañales, juguetes y algún que otro erizo bebé durmiendo en una caja en la cocina.
Julián y Elena, el prestigioso doctor y la apasionada rescatista, se convirtieron en un equipo de padres extraordinario. Compaginando cirugías de emergencia con fiebres nocturnas y construyendo castillos de arena con la misma dedicación con la que construyeron su centro. Una tarde, mientras veían a sus hijos jugar cerca del estanque de las nutrias, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Julián. Pensar que todo esto empezó con un incendio y nosotros dos queriendo estrangularnos, dijo, sonriendo. Julián la rodeó con su brazo. El incendio solo quemó lo que no servía, mi amor. Dejó al descubierto lo que era real. Necesitaba que mi mundo se quemara para darme cuenta de que el único hogar que quería estaba contigo. Miró a su familia, a la vida que habían construido de las cenizas, y sintió una gratitud tan profunda que le llenó los ojos de lágrimas. Había estado a punto de perderlo todo, no por un incendio, sino por su propio orgullo, por su miedo a sentir. Él casi la perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la ciencia sin corazón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Julián y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.